Por eso, la lección 21 habla un poco acerca de lo que es la salvación. Y entendemos que Dios es un Dios de salvación. Hablábamos de esto un poco ayer, que Dios no es un Dios que solamente ejecute su juicio, sino también es un Dios que ejecuta su salvación. Éxodo 15:2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Es que Jehová es un Dios que desde un principio quiso estar con el ser humano. Y para estar con el ser humano, Él permite, Él planea toda esta obra de la salvación, y somos beneficiarios de esta obra de salvación. Y muchos dicen: bueno, yo soy salvo. Y mucha gente entiende por salvación ¿qué cosa? Bueno, yo ya no voy a ir al infierno después de la muerte, sino me voy a ir al cielo. Eso es lo que muchas personas entienden por salvación. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Claro, el no irme al infierno, sino ir al cielo es parte de la salvación. Pero la salvación en sí, aunque la soteriología es un tema muy complicado, realmente la Biblia lo explica de esta forma. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 4. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es decir, de lo que yo puedo ser salvo es del enemigo de la humanidad. Jeremías capítulo 15, versículo 20 al 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Aquel que es malo, aquel que es fuerte. Claro que en la humanidad pueden haber habido situaciones en donde Israel enfrentaba enemigos, pero entendemos que todo esto es una ilustración, una sombra del verdadero estado del ser humano. El verdadero estado del ser humano es que está preso por las garras de Satanás. El enemigo verdadero es Satanás. Y yo tengo que ser salvo de él. Yo tengo que ser librado de él. Ezequiel capítulo 37, versículo 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y lo limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Aquí este versículo nos está diciendo que el Señor nos salva ¿de qué? De nuestras rebeliones, nos salva de nuestro pecado. Todos nosotros moramos en un estado de pecado por faltar al pacto de Dios, por quebrantar el pacto de Dios. Y el Señor nos salva de eso. Salmos capítulo 68, versículo 20. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Aquí no estamos hablando solamente de una muerte física, estamos hablando del estado de muerte en el que mora la humanidad. La humanidad está en un estado de muerte, ¿por qué? Porque el estar separado de Dios, eso mismo es la muerte. El tener esa distancia de Dios, eso mismo es la muerte, y toda la humanidad se encuentra en ese estado de muerte. ¿De qué nos quiere salvar realmente el Señor? ¿De qué necesitamos ser salvos? De esa separación de Dios, de ese estado de muerte sin Dios. Entonces lo podemos resumir así: ¿de qué yo necesito ser salvo? ¿Por qué yo tengo que ser salvo? Es que estoy separado de Dios, es que estoy en pecado, y es que estoy bajo las garras de Satanás. Si no me he encontrado con Dios, si no he creído que Jesús es el Cristo, esto es mi estado de condena. Y de eso yo tengo que ser salvo. Ser salvado significa que yo soy libre de una situación peligrosa o de un gran daño. De eso yo tengo que ser salvo. Y efectivamente, solamente Jesús, Cristo, es nuestro Salvador. Por eso es que la Biblia nos está diciendo en Mateo capítulo 1, versículo... primero Isaías capítulo 19, versículo 20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que lo libre. En Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 10, 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hechos 4, 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios promete al Salvador. ¿Cómo? Dios promete al Cristo para que nosotros podamos ser salvos del problema fundamental que nosotros tenemos. Cuando decimos que Jesús es el Salvador, ¿por qué sabemos que Él puede ser el Salvador? Porque Él es aquel que Dios ha prometido desde un inicio para resolver el problema fundamental. Porque Jesús es el Cristo, yo puedo confesar que Jesús es el Salvador. Porque Jesús cumple la obra del Cristo, yo puedo confesar que Él es mi Redentor también.
Y la salvación, evidentemente, el aceptar a Jesús como el Cristo, no es un esfuerzo humano. No es algo por lo que yo pueda trabajar, no es algo por lo que yo pueda hacer un gran esfuerzo. Es que el entender y el creer es totalmente diferente. Por eso es que la Biblia nos dice que la salvación es por la fe. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo nos da varias pistas. Nos dice que el Señor nos da el don de la salvación ¿por medio de qué? Por la santificación por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo debe de actuar en nosotros. El Espíritu Santo debe de revelarnos y mostrarnos el Evangelio para que lo podamos creer. El Espíritu Santo nos da la fe. Incluso la fe es de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer, pero Dios, al escuchar la palabra, nos da fe por el Espíritu Santo, y esta obra del Espíritu Santo hace que realmente nosotros podamos estar dentro de la obra de la salvación. Por eso es que Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es que el Señor no hace acepción de personas en esto, sino que el Evangelio mismo, ¿qué es? Es el poder de Dios para la salvación. Yo no puedo ser salvo con nada más. No hay algo que yo le pueda añadir al Evangelio para hacerme más salvo o menos salvo. El Evangelio mismo, la verdad de que Jesús es el Cristo, eso es el poder de Dios que me salva. Eso es lo que Dios al final me quiere comunicar. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29 me dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Aquellos que son salvos, aquellos que han creído que Jesús es el Cristo, Dios verdaderamente está con ellos. Y si yo estoy con Dios, entonces ¿qué temor tengo? Yo ya soy rescatado de Satanás. Él ya lo venció en la cruz. Yo ya soy rescatado del pecado. Ya en la cruz se acabó la paga del pecado. Y ya en esa cruz ya se abrió un camino para que yo esté con Dios. Si yo soy salvo, si yo he creído que Jesús es el Cristo, ¿qué me hace falta si Dios está conmigo? Nada. Pero sí tenemos un punto en el que tenemos que ir trabajando. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Para muchos este versículo se trata de ir construyendo la salvación, o decir, bueno, hemos hecho hasta tanto para ser salvos, nos falta tanto. Pero no creo que Pablo haya escrito eso con esa intención de decir que nuestra salvación se va edificando por nuestros logros o por nuestras obras, sino él está diciendo: ocúpense realmente de conocer esta salvación. En mi ausencia lo habéis hecho. Entonces yo espero que realmente ustedes puedan ocuparse, que ustedes puedan poner toda su atención en la salvación con temor y temblor, porque cuando entendemos que Dios mismo no escatimó nada para darnos esta salvación, para darnos el Evangelio, que Dios mismo se ha entregado para darnos la salvación, ¿cómo no podemos estar en temor y temblor pensando que ahora estamos ante la presencia de Dios? No es un temor de tener miedo, es un temor de reverencia, es un temor solemne. Y en esto tiene que vivir el cristiano, cumpliendo la voluntad de Dios, realmente ocupándose de descubrir esta salvación que le ha sido entregada. Entonces, 3 temas hemos hablado. La fe de creer que Jesús es el Cristo. Entendemos que es una fe diferente a lo que se está proclamando hoy. Hemos hablado de que la aceptación no es simplemente confesar una oración de fe, sino cuando oímos el Evangelio y creemos el Evangelio, verdaderamente podemos aceptar a Jesús como el Cristo. Y cuando aceptamos a Jesús como el Cristo, somos salvos. ¿De qué somos salvos? Del problema fundamental y por ende, todo el problema del ser humano. Y ahora al ser salvo, ¿qué significa? Disfruto de estar con Dios. Porque todo el problema se resuelve cuando estoy con Dios. Y ahora yo tengo una comisión, que es hacer la evangelización mundial y poder seguir creciendo en este evangelio. Pero son puntos que iremos hablando más adelante.